Arrancamos la película en el despacho de Don Vito Corleone, interpretado por Marlon Brando, durante la celebración de su hija Connie. Don Vito es el líder de una poderosa familia de la mafia y es conocido por su astucia y habilidad para hacer ofertas que no se pueden rechazar. El despacho de Don Vito es un lugar lleno de antigüedades, signos de poder y personas buscando su ayuda. Aquí conocemos su personalidad carismática y su estilo de liderazgo. La escena comienza con un plano general del despacho, mostrando a varios hombres reunidos, esperando su turno para hablar con Don Vito. En el fondo, se puede escuchar la música y los vítores provenientes de la fiesta en honor a Connie. El primer hombre que entra es Bannizzere, un italiano que busca venganza contra los hombres que maltrataron a su hija. Bannizzere, desesperado y en busca de justicia, le explica a Don Vito su dolor y su necesidad de ayuda. Don Vito, en su sabiduría, escucha atentamente y finalmente le dice a Bannizzere: «Sé un buen padrino para tu hija, Bannizzere. Ayúdala a salir de su sufrimiento». En lugar de tomar venganza directa, Don Vito le ofrece una solución alternativa y lo insta a que sea un buen padre para su hija. Esta escena establece el carácter de Don Vito Corleone como un hombre con una profunda comprensión de las relaciones humanas y una mentalidad estratégica. Muestra su poder y su capacidad para influir en los demás. Además, revela el código de honor y la importancia de la familia dentro de la organización mafiosa. La escena también presenta a los hijos de Don Vito, quienes observan y aprenden de su padre en silencio. Michael, interpretado por Al Pacino, y los demás miembros de la familia Corleone se dan cuenta del respeto y el poder que rodean a su padre, lo cual influirá en su propio destino dentro de la organización. Durante la boda de Connie Corleone, la hija de Don Vito Corleone. La celebración se lleva a cabo en una gran mansión, y hay una atmósfera festiva con música, comida y baile. Michael Corleone, interpretado por Al Pacino, se encuentra en la fiesta como invitado, aunque no está directamente involucrado en los asuntos de la familia. Michael es el hijo más joven de Don Vito y ha seguido una trayectoria diferente, alejándose de la vida de la mafia y enfocándose en su carrera en el ejército y en sus estudios. Durante la boda, Michael nota que su padre y su hermano Sonny, interpretado por James Caan, están hablando en voz baja y parecen preocupados. Poco después, se acerca a su novia, Kay Adams, interpretada por Diane Keaton, y le presenta a su familia, incluido su hermano mayor Sonny y su hermano Fredo. La tensión aumenta cuando un hombre se acerca a Don Vito y le pide un favor. Don Vito, en su estilo característico, escucha atentamente y, finalmente, le dice al hombre que debe esperar para discutir su solicitud en privado. Este hombre es Bannizzere, el mismo hombre que apareció en la escena anterior buscando ayuda. Su presencia indica que algo grave está sucediendo. Mientras tanto, Michael sale al patio de la mansión para alejarse de la multitud y fumar un cigarrillo. Mientras está afuera, se le acerca su hermana Connie, quien está angustiada porque su esposo, Carlo Risi, la ha maltratado. Michael le asegura a Connie que hablará con Carlo y que todo estará bien. Michael está decidido a proteger a su padre y tomar medidas enérgicas contra los enemigos de la familia. En esta escena, Michael se encuentra en el hospital visitando a su padre, Don Vito Corleone, quien fue atacado previamente. La escena comienza con Michael entrando en la habitación del hospital, donde Don Vito está acostado en una cama, recuperándose de sus heridas. Al ingresar, Michael se acerca a su padre y le asegura que está a salvo y que los hombres responsables de su ataque serán castigados. Don Vito, aunque débil, muestra su agradecimiento y preocupación por la seguridad de su hijo. En un momento crucial, Michael se da cuenta de que debe tomar medidas drásticas para asegurar la supervivencia de su familia. Decide asumir un papel activo en la protección de su padre y su familia, así como en la venganza contra aquellos que intentaron asesinar a Don Vito. En esta escena, Michael se revela como un estratega astuto y calculador. Explica a su padre que ha identificado a los hombres responsables del ataque y ha planeado un plan para eliminarlos uno por uno. A medida que habla, se revela que ha estado investigando meticulosamente y conoce los detalles de cada uno de los hombres que intentaron asesinar a su padre. Don Vito, consciente de la gravedad de la situación y la determinación de su hijo, advierte a Michael sobre el peligro y la influencia corruptora que conlleva adentrarse en el mundo de la mafia. Sin embargo,
Michael está decidido a proteger a su familia y asumir el liderazgo necesario para ello. Esta escena marca el momento en el que Michael cruza el umbral y se adentra en el mundo de la mafia, asumiendo un papel activo en la venganza y la protección de su familia. El hermano mayor de Michael se encuentra en su automóvil. Sonny es conocido por su temperamento explosivo y su liderazgo impulsivo en la familia Corleone. Mientras Sonny está en su automóvil, recibe una llamada de su hermana Connie, quien está discutiendo con su esposo Carlo Rezzi. Sonny se enfurece al escuchar que Carlo está maltratando a Connie y decide ir en su ayuda de inmediato. Sin embargo, mientras Sonny se dirige a casa de su hermana, es emboscado en un peaje por hombres armados. En un ataque brutal, Sonny es blanco de una lluvia de balas y su automóvil queda destrozado por los disparos. La escena está llena de violencia y caos. Los disparos resuenan en la calle, mientras los transeúntes aterrorizados se refugian y buscan protección. La secuencia es visualmente impactante, con balazos atravesando el automóvil y el cuerpo de Sonny. La violencia gráfica y la actuación convincente de James Caan transmiten la intensidad y la desesperación de la situación. Esta escena es un momento crucial en la trama de la película, ya que marca la muerte de Sonny Corleone, uno de los personajes principales. La brutalidad de su asesinato es un recordatorio impactante de la violencia desatada en la guerra entre las familias mafiosas y la peligrosidad del mundo en el que los Corleone están inmersos. La muerte de Sonny también tiene un impacto significativo en la dinámica familiar y en el futuro de la familia Corleone. Su asesinato desencadena una cadena de eventos que lleva a Michael a asumir un papel más prominente y a tomar decisiones cruciales para proteger a su familia y consolidar su posición en el mundo de la mafia. Después de la muerte de Sonny Corleone, El Padrino continúa desarrollando su trama con un enfoque creciente en Michael Corleone, interpretado por Al Pacino. A medida que la película avanza, Michael se ve cada vez más involucrado en los asuntos de la familia Corleone y se convierte en un líder emergente dentro de la organización criminal. La muerte de Sonny desencadena una guerra entre las familias mafiosas en Nueva York. Michael, a pesar de su inicial resistencia y deseo de alejarse de la vida de la mafia, se ve obligado a tomar medidas para proteger a su familia y vengar la muerte de su hermano. Bajo la guía y mentoría de su padre, Don Vito Corleone, Michael comienza a utilizar su inteligencia y astucia para planificar y ejecutar una serie de movimientos estratégicos. Utiliza la violencia de manera calculada y precisa para eliminar a sus enemigos y fortalecer la posición de poder de la familia Corleone. A lo largo de la película, Michael se muestra como un líder hábil y despiadado, ganándose el respeto y el temor de aquellos que lo rodean. Su transformación de un joven aparentemente ajeno a los asuntos de la mafia a un líder implacable es uno de los aspectos más destacados de la historia. Además de la trama central de la guerra entre las familias mafiosas, El Padrino también explora temas como la corrupción, la lealtad y los dilemas morales. A medida que Michael se adentra más en el mundo de la mafia, se enfrenta a decisiones difíciles y a la creciente presión de mantener su papel en la organización, incluso a costa de su propia moralidad y las relaciones personales. Después de la muerte de Sonny Corleone, El Padrino se centra en la transformación de Michael Corleone de un personaje periférico a un líder implacable en el mundo de la mafia. La película explora temas de violencia, poder y corrupción mientras sigue la historia de la familia Corleone y su lucha por el control y la supervivencia en un mundo oscuro y peligroso. El Padrino 2 continúa la historia de la familia Corleone, centrándose en la vida de Michael Corleone, interpretado por Al Pacino. La película presenta una estructura narrativa compleja al alternar entre eventos presentes en la década de 1950 y flashbacks de la vida temprana de Vito Corleone en la década de 1920. La fiesta de cumpleaños tiene lugar en una lujosa mansión de la familia Corleone en Lake Tahoe, Nevada. Es organizada para celebrar el cumpleaños de Vito Corleone. La mansión está llena de invitados, incluyendo miembros de la familia, asociados y otros mafiosos importantes. Michael Corleone se presenta como el nuevo líder de la familia, asumiendo el papel que antes ocupaba su padre. Es su oportunidad de demostrar su autoridad y establecer su posición en la jerarquía criminal. Mientras Michael saluda a los invitados, interactúa con personajes clave, un capo de la mafia aliado a los Corleone. La escena también muestra la relación tensa y compleja de Michael con su esposa Kay, quien está cada vez más desilusionada con el estilo de vida y la violencia que rodea a su familia.
La escena de la fiesta de cumpleaños establece el poder y la influencia que ejerce, pero también plantea interrogantes sobre la moralidad y los sacrificios que deberá hacer para mantener su posición. Sirve como un punto de partida para la narrativa que se desarrolla en la película y presenta las dinámicas complejas entre los personajes que impulsan la trama. En el barrio de Little Italy en Nueva York, en la década de 1920, Michael Corleone se entera de que el gángster local, Don Fanucci, está extorsionando a su padre Vito Corleone y a otros residentes del vecindario. Decidido a tomar medidas y proteger a su familia, Michael planea el asesinato de Fanucci. Trabaja en conjunto con su amigo Rocco Lampone para llevar a cabo la operación. Michael sigue a Fanucci en la calle y, con precisión y valentía, dispara a Fanucci en una escalera cercana. La ejecución es rápida y efectiva, demostrando la habilidad de Michael para actuar con determinación y frialdad cuando es necesario. El asesinato de Fanucci marca un punto de inflexión en la vida de Michael. Este acto de violencia demuestra su creciente compromiso con el mundo del crimen y su disposición para utilizar la violencia como medio para proteger a su familia y asegurar su posición en la mafia. Además, esta escena establece un paralelismo entre Vito Corleone y su hijo Michael. Vito también había cometido un asesinato en sus años más jóvenes para proteger a su familia, y el asesinato de Fanucci por parte de Michael muestra su disposición para seguir los pasos de su padre y asumir el control de la familia Corleone. La escena del asesinato de Fanucci es un momento crucial en la película, ya que marca la transformación de Michael en un líder implacable y despiadado, dispuesto a hacer lo que sea necesario para proteger a su familia y mantener su poder en el mundo del crimen. En los Estados Unidos en Washington, D.C., en la década de 1950 en el Senado, Michael es convocado para testificar y responder a las acusaciones de su participación en actividades ilegales y vínculos con la mafia. La sala del Senado está llena de legisladores, periodistas y miembros del público interesados en las revelaciones que puedan surgir durante el testimonio de Michael. La atmósfera es tensa y sombría, y se siente la presión sobre el protagonista. Michael se sienta frente a la comisión del Senado y enfrenta un interrogatorio incisivo por parte de los legisladores, quienes intentan descubrir la verdad detrás de sus conexiones con la mafia y los crímenes cometidos. A medida que avanza el testimonio, Michael mantiene una actitud fría y calculadora. Niega categóricamente su participación en actividades criminales y afirma ser un hombre de negocios legítimo y respetable. La escena resalta el contraste entre la vida pública y privada de Michael. Por un lado, es un respetado hombre de negocios y filántropo en la sociedad, pero, por otro lado, está profundamente involucrado en el mundo del crimen y la mafia. El Senado muestra la corrupción en todos los niveles del poder y cómo la influencia de la mafia se extiende hasta los círculos más altos del gobierno. Es un momento clave en la película que ilustra los peligros y las complejidades del mundo en el que Michael se ha involucrado. Subraya el dilema moral de Michael, quien se encuentra atrapado entre su deseo de legitimidad y su lealtad a la familia y la mafia. A medida que el testimonio avanza, el espectador se enfrenta a la pregunta de si Michael será capaz de salir indemne de este enfrentamiento con el sistema legal y político. En general, la escena del testimonio en el Senado es un punto culminante emocional y dramático en la película, que refleja los conflictos internos y externos a los que se enfrenta Michael mientras intenta mantener el control y proteger su imperio criminal. Michael Corleone y su familia pasan un tiempo de descanso. Durante su estadía, Michael comienza a sospechar que su hermano Fredo ha traicionado a la familia al colaborar con sus enemigos. Las sospechas de Michael se intensifican cuando descubre que Fredo se ha reunido secretamente con Johnny Ola, un asociado de Hammond Roth. Michael confronta a Fredo y le exige que admita su traición. Todo cubre un ambiente tenso y lleno de emociones. Fredo muestra signos de arrepentimiento y desesperación mientras trata de explicar sus acciones y buscar el perdón de Michael. Sin embargo, a pesar de los ruegos de Fredo, Michael se muestra implacable y decide que Fredo debe pagar por su traición. Ordena a su sicario, Al Neri, que se encargue de asesinar a Fredo. El asesinato en el lago ocurre cuando Fredo se encuentra en un bote solo, pescando. Al Neri se acerca en otro bote y, sin decir una palabra, le dispara a Fredo, matándolo.
Esta escena es profundamente impactante y trágica, ya que muestra la ruptura final entre los hermanos y la forma en que Michael está dispuesto a sacrificar incluso a su propia familia por el bien de su poder y venganza. El asesinato en el lago también representa la pérdida definitiva de la inocencia y la humanidad de Mako. Aunque ha demostrado ser un líder astuto y despiadado a lo largo de la película, este acto de violencia hacia su propio hermano demuestra hasta dónde está dispuesto a llegar para proteger su posición y asegurar su dominio en el mundo de la mafia. Esta escena plantea cuestiones sobre el costo personal del poder y cómo las decisiones tomadas en nombre del poder pueden desgarrar a las familias y corromper las relaciones más cercanas. Después de años de lucha y sacrificio, se encuentra solo y reflexiona sobre su vida y sus decisiones. Se encuentra profundamente afectado por la soledad y el vacío emocional que ha acompañado su ascenso al poder. Michael reflexiona sobre los errores que ha cometido y las personas que ha perdido en el camino, incluyendo a su esposa Kay, que se ha separado de él debido a sus acciones y estilo de vida. La música y la dirección de la escena ayudan a enfatizar la carga emocional que siente Mako. La angustia y el arrepentimiento se reflejan en el rostro de Al Pacino, quien interpreta a Mako de manera magistral. Mako se ve obligado a enfrentar la verdad sobre sí mismo y su legado. Se da cuenta de que ha perdido su humanidad en el proceso de convertirse en un poderoso líder de la mafia. A pesar de su riqueza y poder, se siente vacío y desesperado por encontrar un sentido de redención. La escena final también presenta un contraste entre el pasado y el presente. Mientras Mako reflexiona sobre su vida actual, se entremezclan imágenes de momentos clave de la película, recordándonos los eventos que lo han llevado a este punto. En una conclusión reflexiva y emotiva que destaca la tragedia y las consecuencias de vivir una vida inmersa en la violencia y el poder. Es un recordatorio poderoso de las consecuencias de nuestras decisiones y de cómo el camino hacia el éxito puede llevarnos a la soledad y la pérdida. La película comienza con una ceremonia de premiación en la que Michael Corleone, ahora en sus 60 años, es reconocido por sus esfuerzos filantrópicos y su intento de legitimar el imperio criminal de la familia Corleone. Michael, sin embargo, sigue lidiando con la culpa de sus acciones pasadas y sus intentos de redimirse. Mientras Michael se encuentra en el escenario, la audiencia lo aplaude y admira, pero en su rostro se vislumbra una mezcla de orgullo y culpa. A medida que recibe el premio y pronuncia un discurso, reflexiona sobre su pasado y la complejidad de su vida, luchando por equilibrar su deseo de redimirse y el peso de los pecados cometidos en nombre de la familia. Una reunión familiar. Michael se encuentra en medio de un ambiente tenso mientras interactúa con su hija, Mary, y su exesposa, Kay. La relación entre Michael y Kay es complicada, marcada por su divorcio debido a las acciones de Michael y su participación en el mundo del crimen organizado. Mary, interpretada por Sofía Coppola, muestra un claro interés por el mundo del espectáculo y aspira a ser una actriz. Su relación con Michael también está cargada de conflicto, ya que ella lucha por encontrar su lugar dentro de la familia y comprender la verdadera naturaleza del legado de los Corleone. Durante la escena, se pueden observar las tensiones y las emociones reprimidas entre los personajes. Michael intenta proteger a su familia y alejarlos de su pasado oscuro, pero su hija y su exesposa no pueden ignorar completamente la sombra de la mafia que los rodea. Michael se reúne con el arzobispo Gilda y otros líderes religiosos. La conversación gira en torno a una alianza estratégica con el Vaticano para asegurar los intereses financieros de Michael en bienes raíces en Europa. Durante la reunión, se revela que la Iglesia también está involucrada en actividades ilegales y transacciones corruptas. Esto pone a Michael en una posición incómoda, ya que debe navegar entre su deseo de legitimidad y su conocimiento de los oscuros secretos de la Iglesia. La escena expone las complejas conexiones entre la mafia y la Iglesia, y cómo Michael se ve atrapado en el juego de poder y corrupción que se desarrolla en los niveles más altos de la sociedad. Muestra la lucha de Michael por equilibrar sus esfuerzos por ser respetable y sus lazos con un mundo en el que el crimen y la violencia son moneda corriente. Esta escena establece una de las principales temáticas de la película. La tensión entre el deseo de redención y la imposibilidad de escapar completamente de las consecuencias de los pecados del pasado. También plantea preguntas sobre la moralidad y la integridad en un mundo donde las líneas entre lo correcto y lo incorrecto se vuelven borrosas.
Vincent Mancini, interpretado por Andy García, quien es hijo ilegítimo de Sonny Corleone, se encuentra entre los invitados y se muestra cada vez más involucrado en los asuntos de la familia. De repente, la fiesta se ve interrumpida por un tiroteo. Michael es el blanco de un intento de asesinato y a pesar de resultar herido, logra sobrevivir. La escena es caótica y llena de confusión mientras los invitados entran en pánico y se refugian. Este evento traumático lleva a un cambio significativo en la dinámica familiar. Vincent, decidido a proteger a la familia Corleone, toma un papel más activo y despiadado en la lucha contra los enemigos internos que intentan tomar el control. Su relación con Mako se vuelve tensa, ya que Mako cuestiona su lealtad y métodos violentos. Establece el camino para el desarrollo del personaje de Vincent y su transformación en un líder implacable. También muestra cómo los eventos violentos continúan persiguiendo a Michael y su familia, y cómo estos eventos afectan su visión del futuro y su deseo de alejarse de la vida criminal. Mary está presentando su debut como cantante. La atmósfera es elegante y emocionante, con una gran audiencia disfrutando del espectáculo. Sin embargo, en medio de la actuación, una confrontación estalla entre la familia Corleone y sus enemigos. Mientras Mary está en el escenario, una ráfaga de disparos irrumpe en el teatro, sembrando el caos y el pánico. Los miembros de la familia intentan protegerse y responder a la amenaza, pero en medio del tumulto, Mary resulta gravemente herida. Esta escena dramática y frenética muestra el impacto directo de la violencia en la vida de los personajes principales. La tragedia golpea a Michael Corleone, quien debe presenciar impotente cómo su hija es herida, lo que desencadena una profunda tristeza y desesperación en su interior. La muerte de Mary se convierte en un punto de quiebre para la familia Corleone, ya que todos se enfrentan a la realidad de la brutalidad que rodea su legado. También afecta la relación entre Michael y su sobrino Vincent, ya que Michael culpa a Vincent por su participación en los asuntos familiares y por no poder proteger a Mary. Michael se ha retirado para vivir una vida solitaria y reflexiva. La ambientación es un paisaje pintoresco y tranquilo, con una villa en la que pasa sus últimos días. Ya estando solo y lo único que lo acompaña son sus recuerdos, Michael muere, no importa lo que hagamos en vida sino cómo las hagamos porque al final lo último que estará con nosotros serán recuerdos o arrepentimientos.